Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pensaba hacer un vídeo sobre estos localizadores que son muy baratos, cuestan entre 5 y 10 euros, pero resulta que aunque ponga por fuera GPS, es mentira. No tienen antena GPS y al no tener antena GPS, la ubicación que te da es muy inexacta. Así que por un poco más de dinero tenemos este modelo que los hay desde 15 euros, aunque este que veis me ha costado 20 euros. Funciona con una tensión entre 9 y 36 voltios en corriente continua, así que es compatible con cualquier vehículo a motor. Y para enviar la localización necesitamos una tarjeta SIM que tenga saldo, evidentemente, para que pueda enviar mensajes SMS. Si la tarjeta SIM lo permite, también te puede enviar la localización a través de internet, configurando antes el APN, que luego explicaré cómo hacerlo. Una vez que hemos introducido la tarjeta SIM y lo conectamos a una batería, nos debe aparecer estas tres luces que después de unos segundos parpadeando, la luz se vuelve fija. La luz verde de la derecha nos indica si tiene señal GSM, la luz azul se volverá fija cuando tenga señal GPS y la luz roja nos dice que tiene corriente eléctrica. La persona a la que llama no está disponible. Si llamamos al número del localizador nos envía un mensaje SMS al teléfono con un enlace de Google Maps. Y como vemos, la ubicación es totalmente exacta, quizás tenga 1 o 2 metros de margen de error. El envío de mensajes SMS, dependiendo de la tarifa que tengas contratada, puede salir un poco caro, así que lo mejor es introducir los datos del APN de la compañía que tengas contratada. Si no sabes cómo configurar el APN, hay una web específica para este tipo de localizadores que simplemente poniendo el país y la compañía te dice qué datos tienes que poner para que puedas manejar por internet tu localizador. En mi caso la compañía es Simio y enviamos el siguiente comando, que es APN 123456, que es la contraseña por defecto del localizador, espacio y las letras que nos pone la web. Después de un tiempo usando la aplicación podemos ver todo el historial de donde ha estado el coche, y en el caso que el coche se mueva después de estar un rato parado nos lo notifica al teléfono a través de la aplicación. Todas las alarmas las podemos desactivar por si no nos interesa que nos notifique en todo momento, y por ejemplo la alarma de baja potencia, que a veces suena sin motivo alguno, la tengo desactivada. Desde la aplicación podemos enviar comandos a través de internet, y un comando que recomiendo poner es el comando admin, que es admin 123456 espacio y nuestro número de teléfono móvil, para que solo envíe la ubicación a ese teléfono y no a cualquiera que llame. Aquí vemos un registro de todos los comandos enviados al localizador y arriba está el comando admin, que sería administrador. Si no quieres usar la aplicación, puedes localizar tu coche desde la página web que veis en pantalla, iniciando sesión con el número email del localizador y la contraseña. Y nos muestra en un mapa dónde está el localizador. La cobertura GPS la mantiene perfectamente en cualquier parte dentro del coche. Cuando lleva unos 5 minutos conectado a la electricidad, el localizador se le apagan las luces, pero realmente funciona con total normalidad. Supongo que entrará en modo ahorro para consumir menos batería. La persona a la que llama no está disponible. Hablando de batería, uno de los inconvenientes de este localizador es que no tiene batería, y para mucha gente es un punto en contra, pues si te roban el coche y te desconectan la batería, el localizador dejaría de funcionar. Así que yo lo he conectado a una batería de 12 voltios y 1800 mAh, y esta batería mantiene funcionando el localizador durante unas 40 horas aproximadamente. La batería, según las especificaciones, tiene protección contra sobrecargas, tiene un cable de entrada de carga y uno de salida al localizador. Pero tiene un pequeño inconveniente, y es que el cable de alimentación, que veis que lo tengo conectado al cargador de pared, si enciendo la batería envía corriente de retorno, es decir, si la conectamos a la batería del coche y por mala suerte del destino nos roban el coche y desconectan la batería, esta pequeña batería de 12 voltios va a intentar alimentar los dispositivos del coche como la alarma o la ECU del motor, que por pequeño que sea, para esta batería es un consumo muy grande, por lo que la descargaría en poco tiempo. Así que la solución pasa por ponerle un diodo. Estos diodos cuestan tan barato que en muchos sitios no te lo venden suelto, sino que te venden 10 y la bolsa de 10 unidades cuesta 1 euro. Así que para trabajar con más comodidad, yo he cortado los conectores de entrada y salida de corriente, y este alimentador sería como la batería del coche, que nos da una tensión de corriente continua de 12 voltios. Así que conectamos el diodo en serie con el positivo de alimentación
Y la rayita blanca del diodo es la que determina el sentido de la corriente. Así que la rayita blanca debe ir apuntando hacia el localizador, bueno, en este caso hacia la batería del localizador. Y si desconectamos el alimentador seguiría funcionando el localizador y además no tendríamos la corriente de retorno al otro lado del diodo, pues el diodo lo impide. La verdad que es un arreglo muy fácil de hacer. En mi caso, como uso el coche todos los días, lo tengo conectado a una toma de 12 voltios y mientras uso el coche se carga la batería auxiliar, la batería del localizador. Así que no he necesitado conectarlo directamente a la batería del coche. Esto, como ya digo, es en mi caso que lo uso todos los días y nunca se llega a descargar completamente la batería del localizador. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya servido y yo me despido hasta un próximo vídeo.